esperando que se encuentren muy bien. Aquí voy a realizarles el ejercicio 2 de la ayudantía 3 relacionado con equilibrio de partículas. Bueno, para no perder tiempo, partamos al tiro. El ejercicio nos dice que en una grúa, que sería la lógica, esta es la grúa, de la figura, determinar la tensión T. Nos dicen que acá hay una tensión T. En el cable de soporte y el módulo de la fuerza del pasador A, es decir, en este punto, pasador A, nos piden la fuerza. Cuando se refieren a la fuerza en el módulo A, al igual que en intro a la mecánica y en mecánica y onda, simplemente se refiere que es como si fuera una rótula, que tenemos un AI y un AX. Entonces nos piden calcular esa fuerza que ejerce ahí, la fuerza total que ejerce este pasador para que el sistema esté en equilibrio. Después nos dicen que la viga A es una viga en doble T. La viga en doble T, vista como mirando la viga, sería una viga que es de esta forma, así. Y claro, se estira, es de este tipo. Y que nos dicen que es estándar de 0,5 metros. Se dan cuenta, ahí están los 0,5 metros. Y que además, por último, nos dicen que su peso es de 95 kilogramos por metro de longitud. Es decir, entre aquí y aquí aproximadamente, que sería un metro, todo este pedazo mediría 95 kilogramos. Y así. Entonces, el primer paso para resolver el ejercicio es, ya que nos dicen que hay que considerar, como nos dan los pesos y las dimensiones, nos dicen que hay que considerar el peso de la viga. Entonces, de la viga vamos a, sabiendo que pesa 95 kilogramos por metro de longitud, el primer paso del ejercicio va a ser entonces calcular el peso de la viga. Entonces, primer paso, vamos a hacerlo con otro color para que quede más ordenado. Primer paso entonces, peso viga. Para calcular el peso de la viga necesitamos tres cosas. Entonces, necesitamos tres cosas. Una, dos, tres. Muy bien. Primero, necesitamos asumir una gravedad de 9,81 porque no necesitamos la masa, necesitamos el peso. ¿Cierto? Y la gravedad es en metros segundo cuadrado. Después necesitamos saber la longitud de la viga. Si se dan cuenta, la viga vale 5 metros. Entonces, longitud igual 5 metros. Y por último, lo que necesitamos saber es el dato que nos dan arriba, que por cada metro pesa 95 kilogramos. Entonces, tenemos 95 kilogramos por metro. Con conociendo esta información, entonces nosotros podemos decir que, vamos a hacerlo acá, podemos decir que entonces el peso de la viga, digamos W, va a ser igual a 9,81 por 5 por 95. Porque es eh, porque multiplicamos la longitud por su peso para saber el peso por metro, y además después con esto tenemos la masa y después lo multiplicamos por la gravedad para tener el peso, ¿cierto? Entonces tenemos esto, yo ya lo calculé y esto nos va a dar un W igual a 4659,75. ¿En qué unidades? Lo voy a hacer acá para que entre. 59,75 en unidades de, simplificando todas las unidades que tenemos acá, nos da en kilogramos, metros, partido en segundo cuadrado, perdón. ¿Cierto? Y entonces, sabiendo que W es esto, sabiendo esta información, dado que toda la información del problema está en kilonewtons, se dan cuenta, kilonewtons tenemos ahí, para no tener que hacer cambio de unidades, o sea, y trabajar todo con lo mismo, vamos a simplemente transformar los newtons
vamos a transformar los newtons, porque esto equivale a newton, a kilonewton. ¿Cómo hacemos eso? Dividimos en 1000. Al dividir en 1000 los newtons, el resultado es en kilonewton. Entonces te va a quedar un W aproximadamente de 4,66 kilonewton. Ya, entonces tenemos el primer paso listo. Vamos a subrayarlo para tenerlo claro. Ahora, el segundo paso va a ser comprender el ejercicio. Entonces, ahora que ya tenemos toda la información, sabemos que el peso, ya que no nos dicen nada, se va a distribuir en la mitad de la viga, entonces a 2,5 metros acá, y de 4,66 kilonewton. Pero entonces ahora vamos a simplificar el dibujo. Vamos a hacer entonces nuestra viga, así, ¿no es cierto? Tenemos una, si se acuerdan, tenemos una tensión acá. Tenemos otra tensión acá. Y ahora tenemos la última tensión del peso, digamos, acá. Entonces tenemos una tensión T. Tenemos después una tensión 2 de 10 kilonewton. Y después tenemos la de 4,66 kilonewton. Entonces tenemos acá 10 kilonewton, 4,66 kilonewton. Y estos grados serían, vamos a ver acá arriba, serían 25 grados. 25 grados. Ahora, segundo paso. Y además, como ya les había comentado al inicio del problema, vamos a tener que el pasador va a tener coordenadas. Voy a hacerlo acá para que no quede encima del... Ahí no. Perdón, no se me está haciendo el... Ahí sí. Entonces, ahí vamos a tener un AI y un AX. Ahora, hay un pequeño detalle. Si nos vamos de nuevo a la geometría del problema, nos damos cuenta que A realmente parte a 0,12 metros de ya iniciada la viga. Y además nos damos cuenta que la tensión T, que está aquí, está 0,25, ya que acá está A, 0,25 metros sobre, ya que si hacemos acá, sobre la altura A. Entonces vamos a tener algo así. Vamos a correr la tensión T. Vamos a moverla así. Y con color negro vamos a hacer las dimensiones. Entonces, donde acá tenemos, primero con morado, ¿cierto? Entonces, lo primero tenemos acá 0,25 metros, ¿cierto? Después tenemos acá 1,5 metros. Tenemos acá, ya que la 2,5 metros. Y tenemos que, además, el pasador, realmente aquí, realmente estas fuerzas A, X y Y parten a 0,12 metros. Y por último, además sabemos que toda la viga mide, vamos a hacerlo un poco más ordenado. Y además sabemos que toda la viga mide 5 metros. Entonces con esto tenemos toda la información que necesitamos para resolver el ejercicio. Entonces, ahora, tercer paso, vamos a resolver el ejercicio conociendo todas las dimensiones y fuerzas y distancias. Entonces, tercer paso, nos vamos a dar cuenta que tenemos una incógnita, tenemos dos incógnitas, tenemos tres incógnitas. Y al igual que en introducción a la mecánica y mecánica y ondas, entonces vamos a decir que tenemos tres ecuaciones para tres incógnitas. ¿Qué tres ecuaciones? Tenemos sumatoria de momentos en cualquier punto, digamos, vamos a ponerle un X, tiene que ser igual a 0 porque es un sistema estático. Después tenemos que la sumatoria de fuerzas
en X tiene que ser igual a 0 y después tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Ojo que vamos a primero pensar en dónde es el punto más inteligente para ocupar sumatoria de momentos. Yo, por inteligencia, ocupé este punto de aquí. Vamos a llamar al punto A, ya que ahí salen las fuerzas A, ya que en ese punto se me cancela tanto a X como a Y. Y además, antes de resolverlo, vamos a descomponer en dos fuerzas distintas. Entonces acá vamos a descomponer nuestra fuerza T en una fuerza en X y una fuerza en Y. Entonces esto, ya que seno es cateto opuesto, que sería esto va a ser T seno de 25 y esto va a ser T coseno de 25. Y con eso estamos. Entonces ya tenemos las tres incógnitas y sabemos qué tres ecuaciones usar. Entonces vamos con el punto 3.1. Como ya les había dicho, vamos a ocupar sumatoria de momentos en el punto A. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a decir que vamos a ponernos acá. Al lado izquierdo no tenemos ninguna fuerza, así que no hay nada que haga momento. Al lado derecho tenemos la fuerza T, que hace que T coseno aparece por aquí para hacer una fuerza perpendicular, con un brazo perpendicular a la fuerza. Entonces, hacemos la línea con el mismo color, hacemos una línea acá. Y hacemos una línea acá. Y al igual que hacemos las líneas de las fuerzas acá. Entonces, vamos primero con la fuerza T, más lejana. Entonces, la fuerza T, si nos damos cuenta, tiene en el componente Y, T seno, una distancia de 5 metros menos los 0,12 metros de ahí. Ojo, porque si se acuerdan del dibujo, tenemos 0,2 aquí y de aquí a acá vale 5. Entonces es importante que se reste el 0,12. Entonces vamos a tener que T seno de 25, fuerza de 25 grados, fuerza por brazo perpendicular. Brazo perpendicular sería por 5 menos 0,12. Como tenemos todas las unidades, tenemos toda la fuerza en kilonewton y todas las distancias en metros, vamos a dejar de anotarlo mientras resolvemos esto. Entonces tenemos acá. Y si nos damos cuenta, esto es en sentido antihorario, entonces es positivo. Después nos vemos la fuerza de en X. ¿Se dan cuenta? Esta sería una fuerza que hiciera así, también antihoraria, que vale T coseno 25 por ¿qué distancia? Brazo perpendicular es 0,25 metros. Entonces, más T coseno de 25 grados por 0,25 metros. Después, tenemos la fuerza de 10. La fuerza de 10 está a 1,5 metros del extremo de fuera. Entonces nosotros sabemos que la distancia que nos interesa, que sería esta de acá, perdón, sería hasta de aquí aproximadamente, hasta aquí, esta de acá a acá, esto valdría 5 metros, el total, le quitamos esta parte de aquí, que sería los 1,5, menos 1,5, y además tenemos que quitarles esta parte de acá, que serían los 0,12. Entonces tenemos que los 10 kilonewton, que va para abajo, entonces hace un torque horario, que sería negativo. Entonces tenemos menos 10 kilonewton por el brazo perpendicular, que ya dijimos que era 5 metros, menos 1,5 metros, menos los 0,12 metros. Y después tenemos, además, por último, la fuerza de 4,66, que sabemos que está a 2,5 metros de este lado. Entonces se hace el mismo proceso. Los 5 metros, menos los 2,5 metros de acá y menos este 0,12. Pero nosotros sabemos también que como es la mitad, esto también vale 2,5 metros. Y solo basta restarle 2,5 menos 0,12. Entonces, acá hacemos menos, porque también está antihorario, 4,66 kilonewtons, ¿se acuerdan? Y hacemos 2,5 menos 0,12. Y todo esto que voy a seleccionar ahora, todo esto
es parte del momento en A, y entonces todo eso tiene que ser igual a 0. Resolvemos y nos queda de esta forma. Entonces, ordenando un poco, nos va a quedar como, y pasando los negativos al otro lado, nos va a quedar como t seno. Vamos a factorizar t al tiro. Entonces, t seno de 25 grados por 5 menos 0,12 es 4,88. Y después tenemos un más, aquí, más coseno de 25 grados por 0,25. Y todo esto es igual a, ya que está con signo negativo, pasa positivo al otro lado, sería 10 por 5 menos 1,5 nos da 3,5. 3,5 menos 0,12, 3,38. Menos 4,66 por 2,5 por 0,12, menos 0,12 es 2,38. Ahora resolvemos. Esto nos va a quedar un valor de 44,8908. Y esto lo vamos a dividir en esto que encontramos aquí. Vamos a achicarlo un poco para que quede más ordenado. Ahí. Y acá por 44,8908, que es la resolución de ese cálculo. Y esto va a ser igual a t. Entonces t finalmente, que era uno de los valores que nos pedían, es igual a 19,61. ¿Y qué unidad? Como es una fuerza, kilonewton, ya que estamos trabajando con todas las unidades iguales. Entonces tenemos nuestro primer valor. La tensión vale 19,61. Entonces vamos a nuestro dibujo y tenemos que t es igual a 19,61 kilonewtons. Entonces ahí tenemos paso 1 listo, paso 3.1 listo. Paso 3.2, ahora más fácil todavía, vamos a hacer 3.2. Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Y esto es más fácil ya que si nos damos cuenta, en X tenemos a AX, tenemos a T coseno de 25, pero ya conocemos a T. Entonces esto nos queda que a X positivo menos T coseno de 25 es igual a 0. Y entonces con esto nos queda que AX es igual a T, que ya lo conocemos, que es 19,61, por coseno de 25 grados. Y esto, si lo resolvemos, nos queda que AX es igual a 17,77 kilonewtons. Y tenemos una de las segundas respuestas. Por último, entonces, dijimos que tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en I, 3.3, sumatoria de fuerzas en I igual a 0, este es un X por si acaso. Y para hacer esto tenemos que irnos acá, nos damos cuenta que tenemos a AI, tenemos a T seno, tenemos los menos 10 y tenemos los menos 4,66. Entonces esto nos va a quedar AI positivo, menos 4,66, que es el peso de la viga, menos los 10 kilonewton que hace el gancho de la... ¿Se acuerdan? Ese gancho de la viga, de la grúa, perdón, que sería representado ahí. Y por último, un más T seno de 25. Más T seno de 25 grados. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, ahora que ya tenemos eso, vamos a despejar ahí. Y nos va a quedar ahí es igual a... Pasamos sumando estos dos términos para allá. Y nos queda 10 más 4,66 más... Menos, perdón, porque este va a ser restando. Menos T, que vale 19,61 por seno de 25 grados. Ahora, entonces, desarrollamos ese ejercicio en la calculadora nomás y nos da un 6,37
kilonewtons. Esa es la respuesta. Entonces, ahora que ya tenemos todas las incógnitas que tenemos en el problema, entonces ya conocemos a y, conocemos a x y conocemos t, nos vamos al enunciado de nuevo. Siempre importante que no se les olvide contestar todas las preguntas que piden, porque por ejemplo aquí nos piden encontrar la tensión T, ya la tenemos. Y el módulo, nos piden el módulo de fuerza del pasador. Nosotros tenemos sus coordenadas a x y a y. Entonces, al igual como si fuera un vector, entonces por último, paso 4, vamos a decir que es el módulo de A. Entonces vamos a decir que A, no se sale eso, A es igual a x, a y, es decir, que es igual a 6,30, perdón, 17,77, punto coma, mejor para que quede ordenado, 6,37. Y para calcular el módulo, como ya aprendieron con vectores, es simplemente la raíz de cada uno de estos valores al cuadrado. Y esto entonces, si se resuelve, yo ya lo tengo resuelto, nos queda 18,88 kilonewtons. Y con eso el ejercicio queda resuelto. Entonces, encontramos el módulo de A, encontramos el valor de T y además, bueno, nada de más, ya resolvimos todo. El ejercicio en sí no era difícil, pero era muy importante comprender cómo era geométricamente, ya que, por ejemplo, esta altura no se comprendía en primera impresión que iba a ser influyente. Al igual que este 0,12, ya que el pasador estaba dentro de la viga ya. Entonces son elementos que, claro, no son difíciles, pero sí son al final como mini trampitas, se podría decir, que en la vida diaria se dan siempre. Entonces hay que siempre estar atento para que no se les pase ninguna de estas cosas. Ya que, por ejemplo, si es que esto hubiera estado acá, en el mismo eje que A, no hubiéramos, en el momento nada, no hubiéramos tenido el T coseno. Entonces ya finalizando, vamos a hacer un último repaso. Entonces nos pedían T y el módulo de A. Entonces lo primero que hicimos fue calcular el peso de la viga. Luego analizamos el caso de una manera más simple, en donde anotamos todas las distancias y las fuerzas y las incógnitas que teníamos. Después desarrollamos las tres ecuaciones con las tres incógnitas que teníamos, es decir, la sumatoria de momentos en un punto y fuerzas en x igual a 0, fuerzas en y igual a 0. Y con un sistema de tres incógnitas y tres ecuaciones encontramos todas las incógnitas y finalmente encontramos el módulo A, que era una pregunta específica del problema. Y con eso está. Bueno, entonces ese era el ejercicio de hoy. Espero se haya entendido bien. Cualquier cosa, no duden en escribirme. Mi mail está acá. Igual les voy a subir la pauta del ejercicio. Y espero que ahí estén estudiando ya harto para la prueba. Insisto, cualquier duda que puedan tener, me pueden escribir con toda confianza y yo les voy a contestar lo antes posible sus dudas. Bueno, eso, que estén bien y suerte. Chao.